Hola, buenas noches. Parece que ya estamos. El día de hoy tenemos un conversatorio sobre la compasión y la autocompasión. Entonces, vamos a tener un invitado, un psicólogo que también ha trabajado mucho este tema de mindfulness, con el que yo aprendí, hice un entrenamiento de mindfulness para niños. Y esta importancia de cuidarnos y de abrazarnos en tiempos difíciles. Entonces, vamos a estar hablando un poquito sobre este tema y agradecer a nuestro invitado ahora que estamos conectándonos. Hola William, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Nadia, el gusto es mío siempre. ¿Cómo Qué, estás tú? qué bueno verte tanto tiempo que estás aquí o estás en otro lado, en otra provincia. Estoy por el oro ahorita. Andas por todo lado repartiendo amor. Así me gusta. Bueno, gracias por tenerte. Cuéntanos un poquito quién eres, cuéntale a las personas quién eres y qué haces. Y bueno, luego entramos al tema de la compasión. Chévere. Bueno, no me gusta mucho este tema de presentarme, pero a ver, ¿qué hago? Eh, Me gusta ayudar a las personas cuando transitan momentos difíciles. Eso, en pocas palabras, es lo que me ha venido resonando últimamente de qué estoy haciendo conmigo. Qué estoy haciendo con lo que he aprendido. Entonces, un poco soy psicólogo, ya 11 años ejerciendo la profesión. Tengo una especialidad en mindfulness y tengo ahorita, he terminado un curso, una certificación de instructor en compasión. Entonces, además de dedicarme a instruir a las personas en compasión y en mindfulness, eh, esto que te digo de ayudar a las personas a transitar esos momentos difíciles de la vida de la mejor manera, un poco considerando de que todos los tenemos, todos en algún momento pasamos una situación difícil y en lugar de actuar con reactividad, quizás darle la bienvenida de la forma más amable posible. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Tanto en el momento difícil de salir, lo que necesitamos son las herramientas, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando hablamos de compasión, es una cualidad innata que nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido estar a donde estamos ahorita. Entonces, todos tenemos la capacidad. La cosa es desarrollarla también y es como permitir desarrollarla un poco. ¿Y la perdemos o no la desarrollamos? O sea, es que en algún momento la tuvimos de niños y se perdió, o es que es algo que hay que ir haciéndolo. Sabes que cuando hablamos del tema de la compasión, la tenemos, pero como que sentimos que debemos guardarla a nuestros seres queridos y a veces no nos permitimos desarrollarla y ampliar el círculo, que es una de las cosas importantísimas cuando hablamos de compasión, que es ampliar ese círculo, es decir, poder tratar bien y poder ayudar y poder tratar con cariño, además de las personas que me rodean, a mi entorno o a mi tribu, a las personas que protejo y con las que me siento bien, un poquito más allá, a esas personas quizás que son un poquito neutras o un poquito difíciles. Entonces, yo creo que todos la guardamos, todos la mantenemos, pero a veces la tenemos como algo que tenemos que resguardar a mi tribu, a mi gente que me rodea, a con quien me siento bien, sin darme cuenta que expandirla quizás nos pueda ayudar a sentirnos mejor nosotros mismos. Y eso creo que pasa con la compasión un poco. Entonces, ¿cómo podríamos irla? Porque también la compartimos más, pero si es que un poco, si es que estamos, hablamos de los mismos temas, si es que estamos como en lo mismo, pero cuando la otra persona está en otra, nos ponemos un poquito, o piensas igual que yo, ahí creo que empiezan unos limitantes, ¿verdad? El juicio. Claro, ahí es. Y sabes que
a ver, un poquito, ya que empezamos a hablar del tema, eh, para que las personas que nos están ahorita sintonizando, darles un poquito la definición de compasión. Nada tiene que ver con lástima y es algo importante, como que lo primero que yo les explico a las personas cuando hablamos de compasión, cuando se tradujo al español le involucraron la palabra lástima, pero absolutamente nada tiene que ver con lástima. En la lástima es como si miráramos sobre el hombro, como que pobrecito esta persona. En cambio, la compasión tiene que ver con un deseo muy genuino de aliviar o prevenir el sufrimiento propio o de alguien más. Entonces, un poquito lo que te comentaba cuando definíamos compasión. El amor es desear que el otro esté bien. Cuando nosotros amamos o damos amor a alguien es que le deseo que esté bien, le deseo que cumpla sus éxitos, les deseo que le vaya bien en la vida, ¿sí? Pero cuando hay sufrimiento o hay dolor, el amor toca otro, como que otra parte de la moneda, la otra cara, y es deseo que salgas de esto de la mejor manera. Deseo que puedas aliviarte de este sufrimiento. Entonces un poco es como una cualidad del ser humano innata y tiene que ver con ese deseo, con conectarnos con el sufrimiento propio del otro y ese deseo de aliviarlo, de prevenirlo. ¿Cuál? Y Dale, dale, te iba a preguntar si hay unos pasos como para ir haciéndolo, pero ahora lo comentas. ya. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y un poco tiene que ver mucho con mindfulness, que es ese conectar con el momento presente y con la realidad del momento. Porque cuando tenemos mindfulness, es decir, cuando estamos conscientes de lo que está sucediendo, es cuando podemos ver el dolor. Si no, somos unos expertos, incluso en nuestra vida propia somos expertos en olvidar en dejar a un lado el sufrimiento, es decir, como que vemos alguna situación difícil propia o de alguien más y es como que lo omitimos, como que nos cerramos, como que no le queremos ver. Entonces, tiene, tiene mucho que ver con eso de que, bueno, soy consciente de lo que está pasando y de la realidad sin exagerarlo un poco. Eh, Eso tiene mucho que ver con la compasión, por eso es que va de la mano del mindfulness también. Ok, ahora, en estos momentos de sufrimiento a veces uno no puede ver como la salida, ¿no? Es como que se te nubla y es más difícil. Entonces, ¿cómo podríamos ir haciendo unos poquitos pasos que puedas entregarle como herramienta a las personas para que si no están viendo una salida, no están viendo salud al final del túnel, cómo abrazarse en esos momentos? Entonces, bueno, tomando lo que acaba de decir, el mindfulness, una de las cosas es poder ver con aceptación lo que nos está sucediendo. Fíjate que lo que hacemos cuando pasamos un momento difícil, y algo importantísimo es que no solo un momento difícil es la muerte de un familiar o es un fracaso amoroso o un desempleo. Un momento difícil va desde lo más micro, desde sentarme, por ejemplo, frente a una cámara, que puede ser para mí algo un poquito difícil y puede empezar a generarme pensamientos, ideas, qué estaré diciendo, será que lo hago bien, será que estoy conversándolo bien, será que daré una buena impresión, qué sé yo. Lo mismo, voy tarde al trabajo, me van a votar, me van a despedir, se van a dar cuenta que soy muy impuntual. Ese tipo de cosas es empezar a darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. ¿De qué manera? O sea, qué cosas me estoy diciendo ante las cosas bien pequeñas y ante las dificultades grandes. Porque fíjate que, bueno, con dificultades pequeñitas, como esta que te comento,
como ir a la tienda y pedir algo que para algunas personas puede ser muy difícil, o salir de casa ahorita en estos tiempos de mucha incertidumbre, para muchas personas puede causarle mucho miedo. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? O sea, ¿qué me estoy hablando? Y es importante ser consciente con qué tono me estoy diciendo las cosas. Y asimismo desde lo pequeño hasta lo grande. Es decir, a veces pasamos por un fracaso amoroso y comienzo, es que soy gordo, es que soy feo, es que soy aburrido, es que esta persona va a ser más feliz que yo, ya está con alguien más, empezamos a darnos pero bien duro. Incluso yo creería que uno de los sufrimientos más grandes, que es la muerte de un ser querido, nos vamos y nos decimos, pero bien duro, nos decimos, nunca le dijiste que lo amabas, que le amabas, empezamos a culparnos, si fueses hecho esto, si fueses pasado más tiempo con él o con ella. Entonces, ¿cómo nos, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos? Es importante eso, darse cuenta. Y creo que uno de los tips así como claves es poder parar, respirar y preguntarte, ¿qué me estoy diciendo? Un poco, ¿cuál es el diálogo que tengo interno conmigo mismo? ¿Qué es esa vocecita que me está diciendo qué cosa ahora que estoy sufriendo? Esa vocecita que puede ser un juicio, una crítica, una burla o una amenaza, como que te va a pasar algo malo, algo de esto, y poder un poco entenderla, saber que no es mala, que es algo que yo comento mucho y es como saber que esa crítica, esa autocrítica es como un papá regañón. Te regaña mucho, pero no te lo dice a mal, quizás no lo sabe decir. ¿Sí? Quizás es como, deseo que seas muy buen estudiante y por eso te digo, te mando a estudiar frecuentemente o te grito cuando no estás estudiando, pero no es porque no te quiera, no es porque te trato mal, sino porque mi deseo es este, pero no lo sé decir. Entonces la voz crítica es como que no me sé de expresar a mí mismo lo que quiero, no sé, un ejemplo, deseo adelgazar, entonces ahora me digo, estás gordo, estás horrible, estás cachetón, qué sé yo, me empiezo a criticar y quizás esa crítica era un poco, oye, deseo que adelgaces, deseo que comas saludable, deseo que tengas más energía y hagas algo bueno por tu salud, pero no lo sabes decir, ¿sí? Entonces, una de las cosas es poder darte el permiso de escuchar qué dice tu voz crítica. Y una vez que la escuchas, ¿cómo la suavizo? O sea, ¿qué realmente me quiere decir? ¿Y cómo la suavizo? ¿Cómo la hago más dulce? Si fuese mi ser querido, mi amigo, mi hijo, ¿cómo cambiaría esto de estoy gordo a, oye, ¿sabes qué? Creo que debes poner un poquito de, no sé, buscar la manera debes buscar la forma de comer mejor, o creo que estás dañando un poco tu salud, pero con un tono muy suave, muy compasivo, muy amoroso, a diferencia de este tono crítico, juzgante, o enjuiciador que te generas tú mismo. Entonces creo que una técnica esa. La otra, darte cuenta de tu humanidad, que es importante también cuando hablamos de tratarnos con cariño. La humanidad compartida, por ejemplo, tiene que ver con entender que todos estamos en el mismo paquete prácticamente. Es decir, todos estamos huyendo del sufrimiento, ¿sí? Deseando no tener algún sufrimiento en nuestra vida de alguna otra manera y deseando ser felices. Entonces, el entender de que hay personas que como yo en este momento están pasando algo similar y el poder escuchar eso de que, bueno, posiblemente me conecto con estas personas y posiblemente encuentro qué cosas están haciendo ellos para yo sentirme bien, para para ellos sentirse bien y qué cosas puedo repetir yo para sentirme bien. Este tipo de cosas que pueden ser
muy sutiles, pero que pueden ayudarte, ¿sí? El hecho de conectarte. Al contrario de lo que hacemos, que es aislarnos, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta que es a mí y al Pato Lucas. No sé si has visto que al Pato Lucas le pasa de todo. Sí. Y cuando estamos en un momento difícil, es como que nos pasa de todo. Sí, es como que Y me solo a cortó mi mí. cabello y solo a mí, a más nadie. Que esa es la otra, que estas cosas únicamente me pasan a mí. ¿Qué pasará, no sé, con la vida? ¿Por qué la vida me hace todo esto? ¿O por qué Diosito me hace estas cosas? Por ejemplo, que es una de las cosas que más uno escucha eh, en situaciones como esta. Sí, porque empiezan a pasar un poco de cosas y fíjate que tiene mucho que ver también con dónde está tu atención. Porque si tu atención está en todo lo malo, muy probablemente lo único que vayas a ver son cosas malas. Entonces, un poco como que dónde está tu atención y la otra es intentar desconectarte de ese aislamiento, de ese, oye, no, a mí únicamente no me pasan estas cosas. Estoy seguro que así como yo, un montón de gente más. Y así como a mí me han pasado un montón de cosas, a otro montón de gente le han pasado igual otras cosas. Y que no estamos solos, no es como ver el pasto verde del vecino, así como que a él le crece la grama y a mí no, es como que el vecino también pasa dificultades y para que tenga ese pasto verde habrá hecho algo. Entonces, lo mismo que él hizo posiblemente me pueda servir a mí, posiblemente podría crecer ese pasto verde. Entonces, quizás conectarnos con los demás, abrirnos a hablar, ¿sí? A no creer que somos los únicos, sino de que, oye, creo que me están siendo infiel y va a salir alguien y te decir, oye, a mí me pasó igual. Y es como que, ¿y qué hiciste? Hice esto. Es como que te vas conectando y te vas dando cuenta de que hay salidas, de que hay soluciones, de que ese sufrimiento pasará como cualquier cosa. Y como todo en la vida pasa, o sea, que viene, está y fluye. Y bueno, el tratarnos gentilmente, con cariño, ante las cosas, que es importantísimo. Darnos cariño. Una de las cosas que yo, por ejemplo, recomiendo siempre, o que digo siempre, es tratarte con cariño, con amor y respeto. No es negligencia el decirte, no sé, por ejemplo, no sé, date todo un día en la cama. Sí, posiblemente me pueda servir pasar un día viendo Netflix. Genial. Pero un poco es bueno. Hoy te doy el permiso de pasarte el día viendo Netflix quizás. Pero mañana nos levantamos y empezamos de nuevo. Y es como que, sí, no, me trato con cariño, me doy eso que estoy necesitando, pero también me doy firmeza y me digo, no te puedes quedar en la cama toda la semana. Mañana hay que levantarse. Entonces es como tratarías a un ser querido o tu niño que sale mal en clase, posiblemente le digas, ¿sabes qué? Hay que estudiar de nuevo y hay que continuar. Entonces como, no importa, saliste mal, está bien, yo también salí mal, que esa es la humanidad, hay que estudiar y un poco como que darle la firmeza de que hay que continuar y que seguir adelante. Lo mismo con nosotros también. A veces con nosotros somos como, con otros somos más compasivos que con nosotros mismos, ¿no? Nos Somos cuesta. unos ogros. Nos juzgamos mucho, la cabeza ahí está. Nadia, y es terrible porque fíjate que, por ejemplo, no sé, yo tengo unos 5 años estudiando este tema. Sí, 5 o 6 años estudiando el tema de la autocompasión. Y yo decía, oye, yo soy el más autocompasivo de la vida. Una cosa, ya yo me creía, no sé, Christine Neff es como que la autora del tema de compasión.
Y yo decía, oye, yo me trato hermosísimo, de verdad. Y en un tiempo empecé a darme cuenta, o sea, fui como un poquito más allá y me di cuenta de esas sutilezas que eran bien chiquititas, pero bien, bien chiquititas, que me estaban generando mucha ansiedad y que paro y digo, oye, Will, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te estás tratando de esa forma? Y allí, justo por esa sutileza que me empezó a generar estos síntomas de ansiedad, me doy cuenta de que lo mismo hacía en muchos aspectos y que esto de creer que como había estudiado compasión, había sido una venda en los ojos y no me había dado cuenta de todo lo mal que me trataba. Y un poco es como que empezar a darte cuenta, ¿sí? Empezar poco a poco sin, como a darte, sí, a darte el permiso de darte cuenta y de revisar cómo te estás tratando a ti mismo, cómo te hablas. Porque justo, bueno, si alguien más nos dijera algo como esto, quizás lo miramos y bueno, nos cause un poquito de enojo y listo. Pero cuando somos nosotros mismos, allí es donde empieza la depresión, allí es donde empieza la ansiedad, allí es donde empiezan algunos de estos trastornos psicológicos que tienen mucho que ver con la vergüenza, con la autocrítica, con el juicio extremo hacia sí mismo. Baja autoestima. Total, la baja autoestima, o sea, la autoestima es una de las cosas que con la autocompasión sube, con el solo darte cuenta de que eres humano y de que como humano cometes errores y de que está bien cometer errores, de hecho, que es lindo cometer errores porque vas aprendiendo de allí, es como que empiezas a sentirte mejor y a sentirte más humano y conectado. Entonces, es un tema que hay que como hacer mucha revisión, mucha revisión de cómo constantemente estamos en ese eh, como que trato con nosotros mismos. Es como estar como un GPS, como FBI, viéndonos, analizando y diciendo, ok, ¿cómo puedo estar mejor? Y también reconociendo nuestros talentos, ¿no? Viendo qué tenemos bien, qué hacemos bien, aplaudiéndonos, ok, bien, porque a veces solo nos latigamos, Nos pero no nos latigamos aplaudimos. totalmente. Y ojalá que, bueno, que las personas que estén viendo esto se conecten y puedan ver esa sutileza con las que nos tratamos, porque a veces pueden ser muy cegantes. A veces no las podemos, quizás no nos damos cuenta, o quizás, por ejemplo, también una de las cosas que sucede es que esto que te decía al principio, como es dolor y sufrimiento, es como que la omito. O quizás también suceda que lo exagero, ¿sí? Ahorita mismo, no sé, que digo un ejemplo, eh, quizás me sienta con sobrepeso, digamos así, siguiendo el tema del sobrepeso. Y una cosa es decir, bueno, tengo unos kilos de más que puedo adelgazar, pero otra cosa es que diga, soy el peor, un obeso, nunca voy a poder adelgazar, qué horrible, a mí se me dificulta mucho, esto va a ser lo peor de mi vida. Y comienzo y como que hago una bomba de esa situación. Entonces quizás también es eso, es como que darle el punto exacto de realidad, que no es nada que no estoy viendo, porque si lo estoy viendo, quizás mi mente y mi ser esté diciendo, oye, tienes que hacer un cambio en tu vida, pero tampoco es eso otro que es exageradísimo y que ante algo exagerado lo que hago es sufrir en masa y tampoco hago algo por No aliviarlo. accionas, te quedas ahí, sufre, sufre, pero no hay la acción. Un tema que a mí Ujú, me gusta mucho es esto, ok, ¿cómo puedo cambiar? Me equivoqué, ¿cómo mejoro? Me siento esto, pero no quedarnos ahí porque eso es un poco, se agranda, ¿no? Cuando nos quedamos es como que en vez de salir, seguimos haciendo la herida, como rascándola la herida, digo yo. ujú. Y es una de las cosas que más hacemos los seres humanos. Es una
esa rumiación que tenemos porque no nos permitimos escucharnos, ¿sí? Como que, bueno, ese pensamiento que tengo no le doy el permiso de escucharme y darme cuenta qué es lo que está pasando y ese pensamiento viene, lo mastico, que diría, bueno, lo medio proceso, no lo proceso completo, pero más tarde vuelve, y más tarde vuelve, y más tarde vuelve, y paso todo el día atormentándome por algo que es lo que genera la culpa y la vergüenza, ¿sabes? He tenido pacientes con vergüenzas de años. Es que yo recuerdo que en bachillerato yo, no sé, me pasó esto y todavía lo recuerdo y todavía tengo pesadillas con esto. Entonces es como que constantemente nunca me doy el permiso de terminar de procesar esa información, de comprender toda la información y permitir que siga, que no pasa nada, que hayas pasado un momento de dificultad, de vergüenza. Entonces, esto es una de las cosas que más se trabaja con el tema de la compasión, con el tema de la autocompasión sobre todo, y que son ejercicios que hay que practicar, que es un entrenamiento. Fíjate que tenemos este proceso neuronal, que es la plasticidad neuronal, Ujú. en la cual cuando yo accedo muy fácilmente a la crítica o a la autocrítica, cualquier cosa me va a conectar desde mi estímulo a la autocrítica, cualquier cosita. Y yo cuando, por ejemplo, practico también la voz compasiva, empiezo a establecer esas conexiones neuronales que me permiten acceder también fácilmente a la voz compasiva. Entonces, como que, bueno, escucho mi voz crítica, la que no me sabe decir las cosas, y la que me la dice con un tono feo, pero también escucho mi otra vocecita compasiva, la que dice, ella lo que te quiere decir es esto, ¿sí? Y hagámosle caso y hagamos esto. Y es como que la que te suaviza y te hace sentir eh, tranquila y bien, y la que te hace lograr las metas también. Eh, Fíjate, una de las cosas que también sucede ahorita que recuerdo que hablo un poco de la voz crítica o de la autocrítica, es que nos aferramos a creer que si no me critico, no voy a salir bien, ¿sí? Desde pequeño nos enseñaron que decirme o darme duro significaba luchar, ¿sí? Es como, no sé, saliste mal y te pego. Y te digo, te pego porque quiero que salgas bien y quizá el miedo a salir mal me hacía estudiar. Quizás digo, porque de cierta manera hay otra cosa que es un peso psicológico. El niño que es criticado constantemente empieza a sufrir de ansiedad y como, sí, empieza a salir bien, posiblemente empieza a estudiar más, pero hay un peso enorme con el que lleva, que es un peso psicológico o peso mental, que puede ser ansiedad. Asimismo, yo cuando me critico y me digo tienes que luchar y tienes que seguir y constantemente ando como dándome duro, posiblemente alcance metas, pero bajo qué costo también. Es ese mismo costo que hablaba del niño, es también bajo qué costo le he logrado todas mis metas. Y es una de las cosas que también sucede. Muchas personas que sí han logrado todas sus metas, pero que no la han disfrutado, no disfrutan ninguna, porque únicamente lo han hecho por el temor al fracaso, por el temor a la crítica, por el temor a cualquier otra cosa, a la no aceptación, que es una de las cosas que también la gente tiene temor, y están todas sus metas logradas, pero no hay un disfrute, no se la están gozando, no están bien consigo mismo y además tienen un coste que es el coste de tener, por ejemplo, haber desarrollado algún tipo de problema o de dificultad en la salud mental. Qué increíble porque uno dice, wow, qué persona tan exitosa, pero no necesariamente, que ahí es donde viene otra vez esto de qué es el éxito y realmente qué o sea, porque una persona exitosa es la que logra equilibrar, ¿no? Su vida, su familia, sus relaciones, todo.
y como tú dices ahora, incluyo esta parte de escuchar las dos, a esta mente loca y a esta mente compasiva. Ok, mi mente loca me dice esto, pero mi mente compasiva en cambio me dice esto y vivir con corazón, diría yo, vivir un poquito más real, porque si no vivimos de una manera irreal, ¿verdad? Ujú. Y es prácticamente lo que hacemos con el mindfulness, la aceptación de la realidad, tal cual como es, tal cual como se viene, ¿sí? Todo lo que estoy viviendo, de hecho hay una frase que me gusta mucho de la terapia de aceptación y compromiso, que es, todo está bien tal cual como está, ¿sí? Tal cual como está sucediendo las cosas está bien. Y allí empiezo a darme cuenta, a observar las cosas y a entenderlas, más que cuando simplemente quiero solo ver éxito o quiero, no sé, mi mente está enfocado en lo malo. Todo está bien tal cual como es y me permito abrir a la experiencia, a la observación de todos los matices, de todos los colores y de todas las cosas que están sucediendo alrededor. Y importantísimo, porque cuando no quiero ver cosas malas, cuando no quiero ver fracaso o sufrimiento, o me niego a verlo, lo omito, y un poco lo que decía Jung, lo que resistes persiste. O sea, eso que no viste, que no te diste cuenta, va a volver. Y va a volver de otra forma para que te des cuenta. Y si no te das cuenta de nuevo, te va a volver y te vas a dar contra esa piedra 1000 veces. Hasta que aprendas la lección, dicen, porque estamos en una escuela y para seguir pasando las materias tenemos que seguir aprendiendo. Tal cual, Nadia. Muy bien, qué lindo, me ha encantado esta parte de esta mente compasiva, ¿no? De escucharle, ponerle un poquito más de atención y quizás hacerlo con intención, ¿ok? Cada vez que me dice algo esta mente loca, démosle chance a las dos, ¿ok? Mente compasiva, ¿y tú qué tienes para decirme? Entonces, de alguna manera, jugar a esto, ¿no? Como un juego de niños, ¿ok? Te escucho a ti, te escucho a ti. Ujú. Y un poco ir entrenando de esta manera. Sí, y recordando que la mente compasiva quizás no sea, a ver, siempre que está el papá regañón está la abuelita consentidora. Típico en todas las familias y si no es así, entonces quizás un poquito darte cuenta de que así como llega papá regañón y abuelita consentidora, es un poquito ver la parte de en medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voz compasiva no es dulce. Quizás a veces creemos que ser compasivo es un osito de peluche, quizás ser amoroso, dar abrazos, amor y cariño, pero no. Cuando nosotros hablamos del alivio del sufrimiento y de la prevención del sufrimiento, también hablamos de ser firmes, de poner normas, reglas, límites, de que si el alivio del sufrimiento implica ser firme, voy a hacerlo. Implica decir que no, voy a decir que no. Entonces, implica, no sé, obligarme a comer bien, implica obligarme. Es como que, oye, no es una voz totalmente dulce, sino que una voz que muy sabia y que realmente todos tenemos y todos podemos conectar con ella. Y es esa voz sabia que nos dice, oye, puede ser muy dulce, muy amable, muy cariñoso, pero a la vez poniendo límites y diciendo, no te voy a permitir esto. Es Entonces una también es... firmeza amorosa, digámoslo así. Ujú. Y es poder ver las cosas con esa vocecita también, que es la compasiva, que no es la totalmente dulce y amorosa, pero tampoco es el crítico duro que nos da latigazos, sino la voz de en medio que te dice, sí, esta te quiere decir esto y te lo digo con la suavidad. Sí, es un equilibrio en todo, ¿no? En estar en el presente, en respirar, en, en encontrar cómo
como nos dicen, sí es el equilibrio. Básicamente es encontrar en todo lo que hacemos. Ni me voy muy acá, ni me voy muy acá. Ni me Ujú. juzgo, ni, o sea, para mí es un arte porque y vamos desarrollando y creo que tenemos toda una vida para ello, ¿no? No creo que llegamos a graduarnos, eh, sino quién sabe cuándo. Exacto, y es práctica, 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 y es caerte y volver a levantarte a sí mismo. Tal cual como dice Marce, es buscar ese equilibrio realmente. Sí, así es. Qué bonito. Bueno, yo quiero agradecerte porque creo que con todo esto que has dado una claridad, es que necesitamos siempre, necesitamos estas nuevas maneras de entendernos, por qué me estoy sintiendo así, por qué mi mente, qué puedo hacer. Y bueno, encontrar también en el mindfulness otro entrenamiento maravilloso, porque el vivir aquí y lo que está pasando en el momento es perfecto, creo que nos da bastante paz, ¿no? En llegar a ese equilibrio y contagiar, porque uno como madre, si lo vive así, los hijos también van sintiendo eso. Ujú. Entonces, sí, muchísimas gracias por todo. Antes de terminar, déjanos así como una tarea eh, para todos los días. Y ahora hablamos de la compasión, pero una tarea mindfulness, una tarea que nos permita seguir entrenando esto de todo lo que está pasando está bien y de enfocarnos en el momento. A ver, ser consciente de lo que pasa en nuestra cabecita. Sí, yo creo que una de las tareas es parar. Parece tonto, pero cada vez que veas que tu mente esté en mil cosas, es un poco parar, respirar y ver qué está pasando en tu mente, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esa vocecita? ¿Qué querrá decir realmente? ¿Sí? El tono con el que me lo está diciendo, qué es lo que realmente me quiere decir, decírmelo de manera amorosa y, y con esa pausa poder continuar, ¿sí? Porque no andar por la vida tratándonos mal, juzgándonos, criticándonos, sino tratándonos con cariño, como decíamos en el título, desde los momentos muy sutiles, muy pequeños, muy tontos, como salir de casa, como cosas que nos pueden dar miedo, temor, hablar con alguien desconocido, qué sé yo, cualquier cosita pequeña, hasta esos momentos muy difíciles de la vida. O sobre todo, como decía en el título, sobre todo en esos momentos difíciles de la vida, tratarte con mucho cariño y mucho dulzura y mucho respeto. Agregaría cómo tratarías a un ser querido, ¿sí? Que ni lo tratarías muy mal ni tampoco te irías de exceso en permisivo totalmente, sino que les tratarías con mucho cariño en ese momento, esa situación difícil que pasa. Entonces, es un bonito recordatorio que se puede hacer y que se pueda entrenar y que se pueda seguir en esto constantemente y ver cómo cambia nuestra vida. Porque quizás pueda verse egoísta, pero el cambio es radical y el cambio es alrededor. Es, Se es que expande. cuando yo me siento bien y cuando yo me trato bien, estoy tratando igualmente, amablemente al resto y estoy sintiéndome bien y haciendo sentir bien a todo el que me rodea. Entonces, que seamos ese pequeño agente de cariño y autocuidado para que el mundo pueda beneficiarse también de eso. Muchas gracias, me encanta. Creo que nos has dejado con algunas reflexiones y definitivamente es lo que el mundo necesita. Cuando uno cambia, va cambiando su metro cuadrado y si todos cambiamos nuestro metro cuadrado, vamos a ver resultados lindísimos. Entonces, el país lo necesita, el mundo lo necesita y vamos a trabajar en esto.
Gracias, Nadia. De verdad, muchas gracias por el espacio. A ti muchas gracias. Espero que podamos tener otras conversaciones y seguir compartiendo estas herramientas que pueden tocar corazones y pueden, se puede ir entregando eso que tú ya lo viviste, que tú ya lo sentiste, que tú dijiste es por aquí, para que otras personas puedan seguir ese camino. Bueno, Así es, pues Nadia. te agradezco mucho y bueno, hacer las tareas y nos estaremos viendo pronto. Chao, chao. Chao.